En esta oportunidad vamos a explicar el análisis de un circuito con transistores. En este caso es un circuito en configuración emisor común polarizado por la base. El ejercicio dice lo siguiente: en el circuito de la figura, determinar el punto de operación del transistor y dibujar la recta de carga. El beta del transistor es de 170 aproximadamente. La otra pregunta dice cuál es la ganancia de potencia del BJT. Bien, lo primero que debemos analizar es el circuito. Fíjense que acá tenemos un voltaje V sub BB, que es el voltaje que sirve para polarizar la malla de entrada, y por acá tenemos el voltaje V sub CC, que es el que sirve para polarizar la malla de salida. Acá tenemos el emisor común tanto para la entrada como para la salida, por eso a esta configuración la llamamos emisor común. Acá tenemos una resistencia conectada a la base, por eso a este circuito se le llama polarizado por la base. Y acá tenemos la resistencia de colector, que es la que nos va a permitir limitar la corriente a la salida. Si nosotros analizamos en las direcciones de las corrientes, entonces lo primero que debemos encontrar es que las polaridades de la fuente indican que la corriente de base circula hacia la base. Por lo tanto, al pasar por RB produce una caída de voltaje más menos. Cuando la corriente entra por la base y sale por el emisor, produce una caída de tensión más menos V sub BE, y este voltaje es el que nosotros hemos denominado el voltaje de un diodo polarizado directamente, que sería entonces aproximadamente de 0.7 voltios. Del lado de la malla de salida, la corriente I sub C pasa por la resistencia RC y produce una caída de tensión más menos en esta dirección, y la corriente luego entra por el colector, sale por el emisor. Quiere decir que el voltaje V sub CE, que es el voltaje de salida, tendrá esta polarización. Si vamos a hacer entonces ahora el análisis de la malla de entrada, planteamos un LKB de esta forma y comenzaríamos por el voltaje de la fuente, el voltaje que se produce en esta resistencia, la caída de tensión en esta resistencia, y el voltaje en el diodo de entrada o el diodo base emisor. Al aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, entonces tenemos la primera ecuación: menos V sub BB, que sería el voltaje en la fuente, más el producto de IB por RB, que es el voltaje en esta resistencia, y luego más el voltaje base emisor, que sería el voltaje en este diodo. Y planteamos todo eso igualado a 0, nos permite entonces plantear lo que llamaremos la malla de entrada. Si sustituimos los valores, V sub BB menos 5 voltios más I sub B por RB, que vale 190 kilo ohmios, y el voltaje V sub BE, que es aproximadamente 0.7 voltios, eso igual a 0. Nos queda como incógnita entonces la corriente de entrada, la corriente de base. Esa corriente, al hacer las sustituciones y los despejes respectivos, este 5 voltios pasa para acá positivo, este 0.7 pasa a la derecha negativo, y el 190 kilo ohmios que está multiplicando I sub B pasa dividiendo. Nos queda entonces que al realizar esta operación 5 menos 0.7 entre 190, el resultado va a ser que la corriente de base nos da 0.022 miliamperios. Fíjense que aquí estoy haciendo la división voltios kilo ohmios. Cuando yo hago esta división voltios kilo ohmios, el resultado siempre nos va a dar miliamperios. Pero recuerden que un miliamperio es 1000 veces más grande que un microamperio. Entonces yo puedo multiplicar este valor por 1000 y entonces llevo estos miliamperios a microamperios y puedo dar como resultado final que la corriente de entrada o la corriente de base es de 22 microamperios. Este es el análisis de la malla de salida, perdón, de la malla de entrada. Ahora, si analizamos entonces la malla de salida y hacemos el mismo planteamiento con una ley de corriente, con una ley de voltaje de Kirchhoff, comenzaríamos por la fuente menos V sub CC. Al pasar por acá tendríamos el producto de I sub C por RC, y luego, siguiendo la trayectoria, llegaríamos a más V sub CE y lo igualamos a 0. Pero es importante destacar acá que V sub CC es de valor conocido, 15 voltios, RC también 2 kilo ohmios, pero tengo acá dos incógnitas. Sin embargo, el objetivo es calcular el voltaje de salida y la corriente de salida, pero debemos recordar que hay una relación que nos están dando acá en el enunciado, que es beta, que dice que es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Como la corriente de entrada la calculamos en el análisis de la malla de entrada y el beta es un valor conocido, con esta simple expresión yo puedo sustituir el valor de I sub C
simplemente por el producto de beta por I sub B. Y de esta forma entonces la ecuación, en vez de tener dos incógnitas, solamente tendrá como incógnita A B sub CE. Si sustituimos entonces los valores menos 15 más 170, que es el valor, estoy sustituyendo I sub C por todo esto, beta por I sub B. Entonces aquí quedaría beta, que vale 170, por I sub B, que vale 0.022 miliamperios por 2 kiloohmios, más B sub CE igual a 0. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué utilicé 0.022 y no utilicé 22? Fíjense, si yo dividí aquí voltios entre kiloohmios y me dio miliamperios, cuando yo multiplique los miliamperios por los kiloohmios, es decir, como si yo pasara esto para acá, el resultado, miliamperios por kiloohmio, me debe dar voltios. Me interesa que esto me dé, que este producto me dé voltios para poderlo restar con los 15 voltios que tengo acá, con los menos 15 voltios que tengo acá identificados en menos B sub CC. Entonces, al resolver esta operación, la expresión B sub CE, este 15 pasa para allá positivo y el resultado de esta operación me da 7.48 positivo, que pasaría hacia la derecha negativo. Por lo tanto, el valor de B sub CE se reduce a 15 menos 7,48 voltios. En este caso, B sub CE es igual a 7.52 voltios. Tenemos entonces dos elementos de lo que nos están pidiendo en el ejercicio, que es el punto de operación. I sub C, para poder calcular el tercer punto, pues sería beta por I sub B, que ya lo tenemos acá. Sustituimos el valor de beta, sustituimos el valor de I sub B y nos dice que I sub C nos da 3.74 voltios. Con estos tres parámetros que hemos hallado, fíjense, recuerden que cuando nosotros vamos a trabajar en este tipo de sistemas, el objetivo fundamental es encontrar el punto de operación del transistor. Si nosotros acá tenemos, por ejemplo, una curva característica de un transistor, recordemos que esa curva característica nos permite identificar, en este caso, en qué punto estamos trabajando. Acá, esto es lo que nosotros llamamos el punto de operación, punto Q, y este señor, si nosotros lo proyectamos aquí, nos permitiría identificar el valor de B sub CE, en este caso el B sub CE que calculamos. Y este parámetro que está acá en el eje Y, pues nos permite calcular la corriente de salida I sub C, y en consecuencia acá tendríamos lo que nosotros identificamos como I sub C. Este señor, esta curva que está acá, nos va a permitir entonces identificar el valor de I sub B. Quiere decir que con este punto de operación hemos calculado entonces el punto de operación del transistor. Ahora, si analizamos el circuito, dice en su segunda pregunta, ¿cuál es la ganancia de potencia? Perdón, antes de la ganancia de potencia, nos pide el punto de operación y dibujar la recta de carga, ¿ok? Que es lo que acabo de explicar allí. Cuando yo dibujo la recta de carga, acá aparece, aparte del punto de operación que ya lo identifiqué, aparecen también en sus extremos otros dos puntos, ¿verdad? Este punto lo vamos a denominar el BCE de corte. Y este punto que está acá lo llamaríamos el IC de saturación, que son los puntos, los extremos. Recordemos que si el transistor trabaja en esta zona, estamos hablando de la zona de corte. Si el transistor trabaja pegado aquí a esta zona, estaríamos hablando de la zona de saturación. Y si estamos en toda la zona del medio, entonces estaríamos hablando de lo que sería la zona activa, ¿ok? Que es donde nos interesa que esté ubicado el transistor para que el transistor funja como un amplificador. Porque si está trabajando en la zona de corte o en la zona de saturación, entonces el transistor trabajará como un conmutador, ¿ok? Ahora bien, si nos ubicamos nuevamente en el ejercicio, vamos entonces a la recta de carga. El punto con las tres coordenadas que acabamos de representar está identificado por 22 microamperios la corriente de entrada, 374 milis la corriente de salida y B sub C 7.52 voltios. Eso es lo que nosotros llamamos el punto de operación o punto de trabajo del BJT, que era la primera pregunta que nos pedían en el ejercicio. Ahora, vamos a dibujar la recta de carga. Aquí está el I sub C expresado en miliamperios, el B sub C expresado en voltios y el punto de referencia, 0. La recta de carga con el IC de saturación y el BC de corte. Y aquí está nuestro punto de operación que ya lo calculamos, P sub C, I sub C y la corriente I sub B.
¿Qué nos falta entonces para poder dibujar adecuadamente la recta de carga? Calcular el punto de saturación y calcular el punto de corte. Para calcular el punto de corte, en este caso estamos hablando de esta referencia, se calcula cuando la corriente de salida es aproximadamente 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a calcular este punto que está acá, debo observar que acá está nuestro 0 de referencia. Por lo tanto, cuando voy a calcular el punto de corte, la corriente de colector es el momento en el que la corriente vale 0. Eso quiere decir que en este caso, toda esta zona que está acá, es lo que nosotros vamos a llamar la zona de corte. Y el punto crítico de la zona de corte, o el punto máximo de la zona de corte, se ocurre justo cuando la corriente de colector vale 0. En ese caso, si aplicamos la malla de salida otra vez, menos B sub CC más I sub C por RC más B sub CE, este término vale 0 porque I sub C vale 0 por esta condición. Entonces ahora decimos que el voltaje de corte, es decir, el punto en esta recta, va a ser igual simplemente a el valor de la fuente. En el caso del ejercicio que estamos resolviendo, ese voltaje de corte valdrá 15 voltios. Si nos vamos ahora al punto de saturación, ese punto de saturación ocurre justo cuando ahora el voltaje vale 0. Es decir, ahora nos estamos ubicando en esta zona, justo en esta zona. En esta zona es entonces en donde el elemento, ¿verdad?, el transistor, tiene un voltaje de salida prácticamente 0. Quiere decir que en este punto tengo un valor máximo de corriente de salida y un valor de voltaje de salida o colector emisor prácticamente nulo. Eso quiere decir entonces que si planteamos nuevamente en la malla de salida, ahora el término que se va a hacer 0 es B sub CE, este que está aquí. Por lo tanto, nos queda que el IC de saturación, que es el valor máximo de la corriente de salida, simplemente despejando I sub C, pasa a B sub CC positivo y a RC a dividir, se reduce a esta ecuación. Es decir, el punto máximo de corriente en el colector la vamos a calcular dividiendo el valor de la fuente entre el valor de la resistencia del colector. En nuestro ejercicio, 15 voltios sobre 2 kiloohmios nos indican que el voltaje de corte es igual a 7.5. Perdón, aquí hay un error. Este sería la corriente IC de saturación. ¿Okay? Aquí esto tenemos que corregirlo. ¿Okay? Aquí B sub C es IC de saturación es de 7.5 miliamperios. Aquí está corregido. Fíjense, tenemos nuestro punto de operación, tenemos el valor de la IC de saturación que vale 7.5 miliamperios, tenemos el valor del voltaje de corte que vale 15 voltios, tenemos el valor del punto de operación que ya lo habíamos calculado previamente en el análisis previo. Bueno, aquí está en la parte superior, simplemente lo que tenemos es que observarlo acá en este resumen. Aquí está el voltaje en la corriente de salida, 3.74, la corriente de entrada, 22 microamperios y el voltaje, 7.52. Quiere decir que en este caso, en este ejercicio, de acuerdo a las condiciones dadas, el sistema está ubicado en la zona activa. Quiere decir que en esas condiciones el transistor está disponible para trabajar como amplificador. Ahora, la ganancia de potencia viene dada por la relación GP igual a potencia de salida sobre potencia de entrada, es decir, la potencia que se disipa en la parte de salida o el diodo colector del transistor y la potencia que se consume en la entrada, que sería la potencia base emisor. Por lo tanto, nuestro cálculo de la potencia simplemente se reduce a multiplicar el voltaje de entrada, voltaje base emisor, por la corriente de base. Haciendo este producto, nótese que aquí estoy multiplicando voltios por miliamperios, el resultado me va a dar entonces en milivatios, 0.0154 milivatios. La potencia de salida estará dada por el voltaje de salida, que es voltaje colector emisor, por I sub C. La potencia de entrada, aquí hay un error nuevamente, la potencia de salida debe ir a que 7,52 voltios por 3.74 miliamperios, y entonces en consecuencia la potencia de salida debe ser 28.12 milivatios. La ganancia de la potencia será entonces potencia de salida sobre potencia de entrada. Quiere decir que la ganancia de potencia va a ser igual a 28
0.12 milivatios dividido entre 0.054 milivatios. Milivatios con milivatios se cancela y en conclusión nos dice entonces que este dispositivo en corriente continua, en polarización de corriente continua, tiene una ganancia de 1826 veces. Es decir, la potencia en la entrada se incrementa en 1826 veces hacia la salida. En conclusión, entonces hemos calculado el punto de operación del transistor, los puntos límite para trazar la recta de carga, que es la que define en qué zona está trabajando el transistor, que es lo que calculábamos acá, y adicionalmente nos está permitiendo calcular también la potencia. Bien, espero entonces que con esta referencia, con este ejercicio de referencia, ustedes puedan entonces comprender cuál es el procedimiento de análisis de un transistor, de un circuito con transistor BJT, en este caso en configuración emisor común y con polarización por la base. Saludos a todos, espero que se encuentren bien y no olviden revisar el blog para las diferentes asignaciones, tareas que se les vaya a colocar en función del logro de los objetivos de las cátedras. Saludos pues.